No te dejes distraer, celeste y blanco sos. Cultura de Racing sin dueño, Mozart y Corbata, calentita costa hacia el campeón. Todo entra todo bajo nuestro color, cerca del sol, donde va el cine, el dibujo y la canción. Donde la actriz y el escultor, celeste y blanco, nuestro corazón. ¿Quién te distrae? ¿Quién te cambia el dial? No te dejes distraer, celeste y blanco sos. Noches de radio, charla, luz, académica, variación. Donde va el cine, el dibujo y la canción. Donde la actriz y el escultor, celeste y blanco, nuestro corazón. ¿Quién te distrae? ¿Quién te cambia dial? No te dejes distraer, celeste y blanco sos. Noches de radio, charla, luz, académica, variación. Cultura de Racing sin dueño, Mozart y Corbata. Carrertita Costas y el campeón, todo en clave, todo bajo nuestro color, cerca del sol. Donde va el cine, el dibujo y la canción. Donde la actriz y el escultor, celeste y blanco, nuestro corazón. ¿Quién te distrae? ¿Quién te cambia el dial? No te dejes distraer, celeste y blanco sos. Cultura de Racing sin dueño. Buenas noches, Mozart y Corbata en horario, día y horario especial. Hoy tenemos viernes de 22 a 23 porque, como saben, Racing jugó el martes, no pudimos hacer el programa el martes. Entonces tenemos el cafecito.app/ Mozart y Corbata para el que quiera hacer una breve y alegórica colaboración. Y hoy te comentaba, Diego, ¿cómo andás, Diego? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va? Buenas noches. Te comentaba que después de mucho tiempo estoy solo haciendo el programa. Hoy no están las chicas. Increíblemente, sí. Ni una ni otra. Así que... ¿Pasó un año? Sí, la última vez fue cuando vino a tocar Laura Colangelo, perdón, con su enorme piano, y vino David Sotelo también. No éramos campeones de Sudamericana. Todavía no, hace casi un año. No éramos campeones de Recopa. Comenzamos el programa y tenemos a los dos invitados. Tenemos a dos invitados, a los dos los tenemos vía Meet, padre e hijo. Tenemos a los Incillos hoy, tenemos a Carlos y a Humphrey. Carlos es obviamente una celebridad del jazz porteño, por decirlo de alguna forma, y del periodismo de jazz, ¿no? Tanto que vamos a charlar sobre la película Señor Jazz, que se refiere a él. Y Humphrey Incilo, su hijo, y es el secretario de redacción, si no me equivoco, hoy de la revista Rolling Stone. Y bueno, ha seguido los movimientos del padre, pero no solo jazz, ha ido más al rock y a todo género musical, creo. ¿Cómo están? No sé quién quiere salir primero de los dos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte y aprovecho a saludar a mi papá también virtualmente. A los dos Carlos. Exactamente. ¿Cómo estás, Humphrey? Ahí se te ve. Carlos, ¿estás por ahí? Yo creo que tiene el micrófono muteado. Está muteado, don Carlos. Tiene que apretar donde está el micrófono. Donde está el micrófono, así se desmutea, porque si no, no se escucha lo que dice. ¿Cómo andás, Humphrey, mientras? Bien, Carlos, qué gusto saludarte y un placer estar acá en este programa
ya con un título maravilloso, ¿no? Sí. Mozart y Corbata. Yo soy de la época en que la esquina en verdad era Mozart y Cuyo. Claro, que estaba ¿No? el nombre de Cuyo decía, sí, Exacto, no decía Corbata. el pasaje Cuyo, que todos los de la generación de los que fueron, bueno, yo voy a ser autorreferencial, Carlos, voy a hablar de lo que era el pasaje Cuyo en la década del 80, cuando empecé a ir a la cancha con mi viejo, que tenía una particularidad ese pasaje, que tenía, yo creo que la mejor oferta gastronómica que había alrededor de cualquier estadio, de cualquier cancha, por lo menos de las canchas de Capital Federal, sin dudas. Había un reducto que era el kiosco de Susi, donde Claro, paraba claro, por supuesto, por supuesto. la Guardia Imperial y de alguna manera como, bueno, una de mis películas favoritas es Una luz en el infierno. Yo no sé si vos te acordás de esa película, A Bronx Tale, que es yo creo que es la única película que dirigió Robert De Niro, por lo menos la primera. Ajá, no, y la debo haber visto, pero ahora no la tengo. Es una historia transcurre en el Bronx de mafia y el personaje empieza siendo un niño que ve cómo funcionaba todo ese clan, ¿no? Y de alguna manera yo lo asemejo Al a pasaje. ese personaje, a Calogero. Ah. Yo de niño comiendo y viendo y escuchando los cuentos que contaba el Gordo Dardo, Cacho Ciudadela, bueno, En, toda en, esa en generación Lo de Susi, en, gran amiga en- Susana Puga. ¿Eh? en lo de Susi, Exactamente. O lo de iban a Muñeco, que bueno, ahora salir. que bueno, ninguno Bueno, está claro, más, lo ¿no? que pasa es que yo arranqué hablando de Susi, pero el itinerario gastronómico de esa época, mira, ahí se subió mi viejo con cámara y todo, no me va a dejar mentir. Después, Ajá. durante muchos años también fuimos a comer a lo de Insúa. Lo de Insúa quedaba más para el lado, dentro del pasaje para el lado, digamos, hacia la entrada de la tribuna visitante. Eh, Ajá. y en lo de Insúa, la verdad que era formidable, porque aparte, Carlos, en esa época ibas a la cancha y si ibas a comer ahí un pedazo de vacío, un pan, Insúa también tenía unas achuras extraordinarias y un patio y un techo de parra fenomenal. Eh, y te encontrabas también a muchos periodistas deportivos que antes de hacer la transmisión iban a comer ahí. Estaba Oscar Gañete Blasco, por Claro, ejemplo, uy, bueno. bueno, ¿Qué Lugo estaba? Morales y Dante Sabatarelli, ¿quién estaría? todo todo el plantel de competencia, ¿no? De la transmisión de Víctor Hugo, que Ah, estaba sí, ahí, esas que épocas, sí. paraban ahí, alguna vez Ricardo Ciocia también, por ejemplo. En fin, te cruzabas a toda esa gente y después sí, durante muchos años, eso ya te diría que a principios de los 2000 fue en lo de Muñeco que nos esperaba con el plato de los morrones asados, listos. La verdad es que, bueno, para mí, para nosotros creo que la cuestión también gastronómica está muy vinculada, ¿no? A ir a ver a Racing y a esa ¿Cómo no? experiencia que trasciende al fútbol, ¿no? Carlos, ¿estás por ahí ahora? Me decía Humphrey que estabas. Estoy, Ah, ahora sí, ahí te tenemos. ¿Cómo te va, Carlos? estoy. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Humphrey. Buenas noches, oyentes. Muy grato ya el comienzo de esta emisión porque me trae recuerdos imborrables. Y el olor al choripán y todas esas cosas forma parte de nuestro folclore. Carlos, ¿vos estuviste en Montevideo? No, Bien. Tenía lamentablemente una duda no. porque Carlos Ulanowski me había comentado de varios que habían estado con él, pero no recordaba si vos habías estado o no. Pero ¿cómo recordás
lo que contaba Humphrey, el pasaje, el ir a la cancha en familia, ¿cómo lo recordás? Mirá, yo tendría que retrotraerme a cuando empecé a ir, que era muy chico, pero es una tradición familiar ser de Racing, que venía de mi abuelo, mi papá, la familia de mi papá, de mi mamá, era algo increíble. Por ahí apareció una oveja negra de Independiente, pero todo en la más absoluta cordialidad y buena convivencia. Yo recuerdo muy así difusamente, pero que empecé a ir a la cancha en la época gloriosa del tricampeonato Mm. 1949, 1950, 1951. En la inauguración del cilindro, más o menos. Estuve en ¿Estuviste en la septiembre inauguración? del año 50 con el gol de Yamil Simes, el triunfo frente a Vélez, y ya estábamos en el sector en ese entonces de la platea C. Che, y, Carlos, Eh, ¿qué eh, recordás, perdóname, qué recordás de ese partido? ¿Alguna cosita nomás de la inauguración? bueno, la gran emoción, sobre todo veía el rostro de la gente que había conocido la cancha vieja de madera, ver encontrarse con ese cilindro que para la época fue toda una renovación, con un césped que aunque podía llover 2 días seguidos, tenía un césped verde que, con una carbonilla abajo que te permitía poder jugar aún en fechas suspendidas para otros estadios. Este, del primer partido me acuerdo que Racing prácticamente dominaba y algunas gambetas de Tucho Méndez. Aquella célebre frase de dónde va la gente, va a ver jugar a Tucho Méndez, Ajá. era típica. Era otra época, es difícil transcribirlo al tiempo actual. Carlos y Humphrey, a los dos le pregunto, mientras digo todo aquel que quiera, por supuesto, opinar, saludar, decir algo en el chat, pero por supuesto. Pero a los dos, ya que hablabas de un goleador como Yamil Simes, bueno, que estaba con Rubén Bravo en esa época, mandándonos a la actualidad con Maravilla Martínez, ¿no? Eh, eh, Le pregunto a los dos, ¿qué goleador? ¿Cuál es el goleador más espectacular que vieron? O el mejor, digamos. Como son distintas épocas y han visto bastante los dos. Yo creo que Lautaro fue una cosa extraordinaria, ¿no? Porque hizo en muy poco tiempo una cantidad de hack tricks que nunca, yo no recuerdo muchos jugadores Ujú. que hayan hecho hack tricks en la historia contemporánea de Racing. Entonces yo creo que Lautaro está un escalón arriba de Maravilla. Y yo creo que también, viste, yo lo escucho siempre hablar a mi viejo. Sabés que a mi viejo le decimos el patriarca en nuestro grupo de WhatsApp, bueno, de los amigos que vamos a la cancha. Y, y, viste, siempre creo que hay como una Sí, idealización del pasado. Es mucho más sí. fácil idealizar con el paso del tiempo. Viste, te quedás con los partidos increíbles y maravillosos, y yo creo que todo jugador, por más extraordinario que haya sido, también tuvo
partidos malos, irregulares, ¿no? El paso del tiempo me parece que te da el bronce. Sí, lo hace ver mejor todo. Justamente por eso, Carlos, a vos te agrego a la pregunta, es la misma pregunta, pero te agrego, porque a mí siempre me dicen que yo no llegué a verlo por poco, bueno, yo había nacido, pero no lo recuerdo, a Machado da Silva, que dicen que era un fenómeno, un crack, pero bueno, no hizo tantos goles porque estuvo poco tiempo. ¿Vos cómo recordás a Machado da Silva? ¿Y cuál fue el mejor 9 para vos también? La misma pregunta. Eh, Machado da Silva fue un crack. Estuvo una temporada en Racing, pero no sé, tenía esa magia de lo mejor del fútbol de Brasil. Era guapo, goleador, cabeceaba fenómeno, muy hábil, daba asistencias, en fin, un 9 completo. Y no puedo dejar de ir hacia atrás porque ineludiblemente aquella delantera del primer tricampeonato profesional era magnífica. Mario Boyé en la punta derecha, que tenía un cañonazo impresionante, autor del gol Sí, sí. en el desempate El del desempate de Banfield, 51 sí. contra Banfield. Tucho Méndez jugaba, gambeteaba y tenía gol. El maestro Rubén Bravo, de número 9, era espectacular. Una plasticidad, un despliegue, una persona que tenía cerebro y también empuje, hacía goles desde fuera del área, cosa que hoy día es bastante raro, pero tenía una precisión y potencia cabeceando impresionante. Yamil Simes era el goleador por excelencia, un gran oportunista dentro del área que no perdonaba. Y es Rasuet en la punta izquierda, bueno, era también un poco el win ventilador que se habló tiempo después y una gambeta impresionante. Y vino a suplantar a un jugador que es legendario, yo no lo he visto, que fue el Chueco García. El Ajá, claro, Chueco Enrique claro. García. Yo te voy a decir simplemente lo que nos dijo un amigo mío, ya mayor, que estábamos en la cancha no hace mucho tiempo y de pronto le preguntan, ¿y el Chueco García cómo lo podría comparar? Dice, el Chueco no lo podría comparar, era impresionante. Te diría que fue 3 corbatas juntos. Ajá. Esa definición a mí me impactó Terrible, sí, porque sí, 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 sí. precisamente creo que el jugador ya en épocas más viniendo hacia lo contemporáneo, más me había deslumbrado por la gambeta, todo cómo recorría la cancha, no sé, pero Eh, así hablan del Chueco García. Tenemos unos mensajes. Magda C. dice, buenas noches, qué emocionante relato de la inauguración del cilindro. Sí, la verdad, ¿no? Ya son, ¿cuánto? 75 años. ¿75 años? Sí. Sí, 75 años. Sebastián Fraguela, estuve viendo jazz hace pocos días, y me crucé con estos dos racinguistas, Humphrey y Carlos. Liliana P., hola a todos. Jazz y Racing, qué grandioso. Polita dice buenas noches. Y ya que dice Jazz y Racing, qué grandioso, vamos, porque se nos va a ir todo volando, ¿viste? Acá vamos al costado musical. Carlos, te presentaba como
como yo, la película que fui a ver hace poco, que los estuve viendo a ustedes charlando un cachito, señor Jazz. Pero te quiero preguntar una cosa, que no sé si lo dijiste el otro día, pero bueno, te lo pregunto. Que a una persona, que a vos te digan, dentro de un movimiento musical y dentro de un movimiento musical argentino y dentro del periodismo, armen una película y se llame Señor Jazz y se refiera a vos, da una gran responsabilidad, supongo, ¿no? Sí, mira, te digo que a mí hablar así en forma autorreferencial Sí, no te gusta, ya sé. no me cierra demasiado, pero debo reconocer que los chicos que idearon esta película por venir eran camarógrafos profesionales, cineastas profesionales, que me estuvieron siguiendo durante un par de años y encontraron, no sé, un personaje para poder hacer una película que, como vos bien viste, de alguna manera llega a contar la historia del jazz en la Argentina, Sí, prácticamente, sí, sí. con la colaboración de grandes profesionales, grandes este, personajes. Sí, muy, O sea, muy buena la película, muy amena y muy ilustrativa. A mí me hizo ver, bueno, distintas épocas y distintos visitas y personajes que estuvieron del jazz mundial en la Argentina y también de todo lo que el movimiento de jazz nacional, del enorme movimiento que a veces el que está un poco por fuera no conoce tanto, ¿no? Pero tantos, tantos enormes músicos del jazz nacional también, ¿no? sí, evidentemente aquí en la Argentina, especialmente en Buenos Aires, hay un sector, un público cautivo del jazz. Hoy día, no te digo que sea una mayoría, porque evidentemente la época de oro fue por los años 40, 50, donde el jazz era popular y se bailaba. A partir de los años 60, 70, ya la cosa enfiló hacia eh, un sector más chico, pero que hoy día, viendo la cantidad de clubes nocturnos y conciertos y demás, podríamos decir que sigue siendo una plaza nutritiva de valores también, de nuevos valores que Humphrey los conoce muy bien. Él fue parte de la producción de la Ujú. película y el material de archivo que quedó fuera es lo que más lamento, Claro, me pero imagino que bueno, es muy difícil poner. es muy difícil. Te iba a Claro. decir que me hace acordar también un teleoyente que dice Carlos Incilio más jazzología, jazzología, 40 años del ciclo jazzología en el Centro Cultural San Martín. Quizás una de las primeras cosas que tendría que haber dicho. Pablo Andresen dice Buenavista Social Club, Oscar Alemán, pero quería pasar a Humphrey, que indudablemente con me imagino de chico, yendo acompañando a tu viejo a cosas de jazz y volcando, yendo a distintos ritmos, a todo lo que es rock, y indudablemente vos sos un periodista de rock y muy conocido y que conoces mucho a todo el ambiente de rock y todo lo que está hoy incluso, ¿no? ¿Cómo fue derivando eso, Humphrey, desde ir con tu viejo a, bueno, a seguir tu camino, digamos, ¿no? Mira, en realidad yo creo que todo el camino musical y también va muy vinculado a Racing. De alguna manera fueron dos pasiones que se transmitieron y que tienen
puntos en común. Mirá, yo te quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Ajá. De la historia musical. Nosotros, y racinguista, nosotros durante muchísimos años, desde mi infancia, fuimos a la cancha con Nacho Ignacio Rodrigo Magro, que era un músico, pero también coleccionista, melómano y fanático de Racing. Y a mí siempre hay una historia que es muy graciosa que contaba un primo que iba con ellos de los años 70, que era una época difícil, ¿no? Probablemente la Sí. peor década en la historia de Racing, o Dura, dura, sí. de las peores, ¿no? Y en una imagen, un equipo que debía ser pésimo, una tribuna seguramente no tan poblada como ahora, y Nacho, que era melómano y había llevado un reproductor que no era un Walkman, porque esto era antes del Walkman, y estaban escuchando, viste, ahí no sé si en la platea o en la tribuna, te diría que quizás en la tribuna, alguna grabación medio de free jazz, alguna música más de vanguardia, viste, de ese momento, y, y al partido siguiente mi primo que había ido con un amigo más joven que ellos, le dice, che, ¿y los raros no vienen el domingo? Esos eran mi viejo y Nacho en los 70, ¿no? Y durante mucha época también, me acuerdo que lo pasábamos a buscar a Nacho en el Torino de mi tío Andy, y Nacho siempre le llevaba unas grabaciones, viste, unos cassettes de música, ¿no? Sí. De jazz. Era como, por eso te digo que va un poco de la mano todo ese derrotero. Yo me crié yendo a ver a Racing y yendo a recitales, los que organizaba mi viejo en jazzología, como cuando era muy chico y cuando el ciclo era muy incipiente. Y después, ya en la década de los 90, me empezó a abrir un poco el horizonte, pero curiosamente toda mi formación musical en la infancia fue jazzística. Claro. No por una voluntad propia, sino porque el acceso a la música que tenía en ese momento era lo que se escuchaba en casa, y lo que se escuchaba en casa era jazz. Después, ya en la adolescencia, viste, acá en los 90 hubo un boom muy grande de los blues, empecé a escuchar blues, nunca dejé de escuchar jazz en mi vida, y aparte creo que el jazz no es un género, sino que es un lenguaje que se aplica a un montón de otras músicas, y, y está muy presente, ¿no? En otros, incluso géneros, ¿no? Sí. Eh, y lo que me pasó fue que también, a la par de todo eso, tuve la fortuna de tener muy en claro la vocación desde muy chico, entonces, y a la vez el espejo paterno en el cual poder acompañarlo y de alguna manera curtir el oficio desde muy chico, ¿no? Y mi primer trabajo en una redacción fue en una revista que se llamaba La García, a fines de Ajá. los años Sí, sí, me 90, suena. Sí, sí, sí. Alguna debo con, tener por ahí. con toda una camada de periodistas que de algún modo fueron un poco mis padrinos en la profesión, mis maestros, Ingrid Beck, Pablo Marchetti, eh, Fernando Sánchez, que no trabajaba en La García, pero es el esposo de Ingrid, entonces también era muy cercano. Sí, Te puedo Barcelona. nombrar también Claro, es toda, en realidad hay toda una evolución, viste, que empieza en la revista La Maga, que es donde trabajaba mi viejo en los 90, con una presencia racinguista muy grande, porque los directores eran hinchas de Racing, Sí, Carlos Ares y Carlos yo Ulanov. soy egresado de TEA, sí. Ares, Exacto, Ferreira ¿viste? y Ulanowski, sí, sí. Y un poco, bueno, toda esa camada que participó en La Maga, después también varios con Pablo Marchetti, con Mariano Lucano, que era diseñador, habían hecho un programa Eduardo Blanco que se llamaba Quemen los Bosques, que es un antecedente de la revista Barcelona. Siempre la ironía estuvo muy presente.
en la García nosotros teníamos una sección que se llamaba Sending Fruit, que era mandando fruta, Mandando fruta. y que es el antecedente probablemente más directo de Barcelona. De hecho, las primeras reuniones de Barcelona fueron del equipo de la García. Entonces hay toda una evolución ahí, ¿no? Y en paralelo a eso, ir descubriendo nuevas músicas. Y hablando de descubrir nuevas músicas, vos que estás como secretario de redacción, creo que secretario de redacción, ¿no? Editor. Editor en la Rolling Stone. ¿Cómo ayornar y mover una revista de música en estos años, en 2025 ya? Por ejemplo, para hacerte la fácil, te hago una pregunta. Yo hoy veía que en los premios Gardel nuevos, el que tenía más nominaciones, creo que el disco o algo así, era Milo J. Y también en los discos está Trueno, Dillon y creo que alguna de las chicas, Lali Espósito, no sé si María Becerra, alguna más. ¿Cómo ves vos que te has criado con el jazz, que te has criado con el movimiento de rock nacional desde los inicios? ¿Cómo ves esto hoy, los recitales de rock en donde todo, está abierto a todo este tipo de nueva música, ¿no? Y de tanta gente joven que apoya a toda esa nueva música, ¿no? Mirá, lógicamente es una música que interpela mucho a la juventud, es una música que es contemporánea, que refleja un lenguaje de una época que los que pasamos los 40, en algunos casos, estamos y entendemos y nos interpela. Te puedo hablar de mi experiencia, pero es muy común a mucha gente de mi edad. Hay mucha gente que está adentro y lo entiende, y en algunos casos queda fuera, pero también lo que pasa, y esto es un reflejo muy, muy claro si vos te metés en las redes, en los comentarios de Rolling Stone, te vas a encontrar con mucho rockero ortodoxo que está en contra de cualquier cosa nueva. Sí, Y sí, sabés sí, claro. que hay un afiche que está dando vueltas desde hace un tiempo, que para mí es maravilloso y que refleja realmente bueno, una lectura de todo esto que me estás preguntando, digamos, porque creo que también tiene que ver con el rechazo que muchas veces provocan estos nuevos ritmos. El afiche es un dibujo de un trapero, eh, pero, viste, con toda la cara tatuada, con un gorrito piluso como los que se usan ahora, Sí. y, y dice, en mi época. Está todo arrugado, no tatuado, todo Sí, arrugado, pero es un trapero. Y dice, en mi época escuchábamos trap y no la mierda que escuchan ahora. claro, sí, sí. Y de alguna manera, viste, está bien que nos deje afuera. Mirá, yo lo entrevisté al Indio Solari hace 25 años para la revista La García, justamente, y el Indio hace 25 años decía, yo estoy esperando que llegue algo que me deje afuera, ¿viste? Ajá, Y estaba ajá. muy en contra del rockero ortodoxo. Sí. Entonces, me parece que es muy saludable, más allá de que haya músicas que a mí realmente no me llegan, Claro. y me parece que es generacional y me parece que está bien. Y Hans, a la vez hay otros artistas de esta generación que son brillantes. Lo de Paco y Catriel es extraordinario. sí, fantástico. Mirá, yo Sí, estoy sí, sí, hablando sí, mucho, fantástico lo que están haciendo. Sí, sí, no sé si a mí me gusta tanto o poco, pero me parece muy, muy llamativo, muy fuerte. Y yo también un poco. perdón, Carlos, Sí, te quiero terminar de dale, redondear dale, esta dale, que te idea. corté. Yo tengo una hija que tiene 14, mi viejo cumplió 80, y nos encontramos los tres en una sobremesa familiar después de una reunión viendo el Tiny Desk de Paco y Catriel, y fascinados toda la familia, las tres generaciones, Qué bueno. porque lo que hicieron en ese segmento es maravilloso, y que tiene un montón de elementos también jazzísticos. De hecho, el pianista que toca con ellos, que es Javier Burin, el tecladista, es uno de los músicos también más interesantes de la escena emergente del jazz. Entonces, bueno,
digamos, volviendo a la pregunta y para redondear, creo que hay muchísimo talento dando vueltas. No sé, Trueno hizo un disco homenaje a los 50 años del hip hop, ¿no? Claro. Y para alguna gente el rap o el hip hop parece nuevo, Nuevo, y no es género que nuevo. tiene 50 años, ¿viste? Entonces creo que es cuestión de estar abierto a todo y también entender que si hay una música que te deja fuera, no es necesariamente mala, sino que no te está interpelando a vos, ¿viste? No, yo creo que todos quizás en todo ítem de la vida nos volvemos un poco ortodoxos, también en el fútbol, ¿por qué no? Hay gente que, bueno, y siempre piensa que siempre todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo que hay cosas buenísimas y malísimas en toda época. Acá el señor Jorge, ¿cuánto dice Diego? El apellido no veo. Caparro. No, el de arriba, Jorge. Garro. Garro, eso. Jorge Garro dice, fui un asiduo concurrente a jazz y pop a fines de los 70, principios de los 80. Una gloria el señor Carlos Insilo, un honor que sea hincha de la academia, que Chavita Porra dice buenas noches. Carlos, volviendo un poquitito para atrás en el tiempo, de todas las visitas, de toda la gente que vino del jazz o que conociste, es muy difícil la pregunta, pero ¿quién te impactó más? Mira, es muy difícil Muy porque difícil, en una sí. época tuvimos la visita de grandes, aquellos que siempre prometían venir a la Argentina o se corría el rumor, mira que este año va a venir fulano, y se concretaron. Los primeros grandes que vinieron, por suerte alcancé a verlos, fue allá por mediados de los 50 o pasados un poco, que fue Louis Armstrong, quizá uno de los inventores del jazz. Seguidamente al año siguiente Duke Ellington y su banda. A partir de ahí hubo un desfile de grandes músicos y siempre bien recibidos. O sea que, no sé, quizás puedo ser un poco anacrónico en mis respuestas, al igual que lo fui con el fútbol, pero, viste, yo no quiero hacer comparaciones. Sé que está mal, que son otras épocas, otras tácticas, otros estilos, otro tipo de jugador, pero el deleite que he pasado con el Racing, hasta, digamos, en un momento llegar a la Copa Intercontinental, ahí iría picando lo más lindo que para mi escala de valores he visto en una cancha de fútbol. Por supuesto que seguidamente aparecieron cracks, equipos bien formados y bueno, hay cosas que ya son así y me excuso por eso de tener tanta referencia hacia atrás, pero... Y sí, pero papi, perdón. Pero es necesaria, ¿no? La el referencia hacia atrás. El martes pasado vimos un concierto extraordinario del mejor cantante del jazz del mundo desde hace 15 años, que es Kurt Elling, y también creo que fue extraordinario tenerlo en Buenos Aires, un tipo que escuchábamos desde los 90, haber podido escucharlo acá, eso es fantástico. Y también yo creo que el Racing de Costas está... después de la recopa y del modo en que la ganamos, realmente es extraordinario. Viste, capaz que van a tener que pasar
eh, 50 años para que lo valoremos, pero a mí me parece importante también valorar la contemporaneidad y con algunas salvedades, ¿no? En la historia de Racing, porque vos fijate que vos tuviste la suerte de arrancar viendo al equipo del el tricampeón del 51, pero Racing no había salido campeón hasta ese momento desde el, El desde el amateurismo. profesionalismo, ¿viste? Sí. Desde el equipo glorioso que nos da el mote de la academia, hubo también un gran periodo que, si bien hubo sequía de campeonatos, creo que había gran fútbol, ¿viste? Ahí lo nombraba mi viejo al Chueco García, y hubo un montón de jugadores y de equipos extraordinarios. Sin embargo, no coronamos hasta el 49. Y creo que, por lo menos para nuestra generación que se bancó los 80, los 90, los años que te cargaban porque iban pasando los años y no lo habías visto campeón al equipo, este presente de Racing para mí es extraordinario realmente. Yo a Costas les voy a estar y a todos los integrantes del plantel y de cada plantel campeón de Racing, le voy a estar eternamente agradecido. Muchachos, me parece fantástico lo del reportaje, que vamos a una enorme velocidad pasando de la música de 50 años atrás hasta la actualidad, y en el fútbol lo mismo, de 70 años atrás para la actualidad. Indudablemente un reportaje nos lleva a esa velocidad, pero me parece bueno reflejar un poco cada cosa. Pero quería, antes de... Quería no quedarme sin preguntarle algo parecido a Humphrey, preguntar a nivel rockero, a nivel rock, ¿qué personalidad, más allá de la música, ¿no? ¿Qué personalidad te impactó más de conocer de tantos que han venido y tantos que supongo que has visto? No, mira, yo la verdad es que tuve la oportunidad de muy tempranamente en mi carrera de haber podido hacer esas entrevistas con Los Redondos, por ejemplo, ¿no? Que era una banda que yo llevaba escuchando desde principios de la adolescencia, ¿no? Y haber accedido a hacer esos reportajes, por ejemplo, para mí es como, eh, nada, algo muy, muy extraordinario, ¿no? Y más que nos pasó de haber sido testigos de la última noche que estuvieron juntos y en armonía el Indio Solari, la Negra Poli, que era la manager, la ingeniera psíquica del grupo, y Sky Bailinson, eh, antes de la pelea que iba a derivar en la separación de ese grupo increíble. La verdad es que la profesión me dio la oportunidad de conocer, de entrevistar a un montón de músicos, no solo vinculados al rock, ¿viste? Para mí, haber compartido, por ejemplo, no sé, con Caetano Veloso o con Ornette Coleman, que es un jazzista que entrevisté y que después conocimos con mi viejo cuando vino a tocar a Buenos Aires, son un montón de satisfacciones. Sí, por ejemplo, haber entrevistado y después haber construido un vínculo muy, muy, muy especial con Café Tacuba, que para mí es una de las mejores bandas del mundo y una banda indispensable en la banda sonora de mi vida. Para mí eso es eh, realmente también muy, muy satisfactorio, de las cosas más lindas, ¿no? que te da la profesión. Eh, Como para más o menos ir cerrando, porque sí, se nos va haciendo, ya se nos fueron 3/4 horas de la hora, 45 minutos. Quería preguntarle a los dos, como un cierre futbolero, el Racing de hoy, que bueno, algo ya decías vos, Humphrey, el Racing de hoy, ¿da para más? ¿Llegaremos a estar cerca en la Libertadores? ¿Hasta dónde llegaré? ¿Hasta dónde llegará Costas con su sueño revolucionario, si se quiere? Bueno, eh,
en lo personal, ojalá llegue a ganar la Libertadores. Eh, es un equipo un tanto irregular en determinados partidos y en otros están totalmente motivados. Yo no sé si es un plantel corto que necesitaría o necesitaba algún refuerzo de más jerarquía, pero la base de estos muchachos la respeto y sobre todo a Costas, que todos sabemos que es un hincha absolutamente genuino. Yo lo vi debutar a Costas en cancha de Vélez, año 82, una tarde lluviosa, y le tocó marcar a un Carlos Bianchi que había retornado de Francia como un gran goleador y demás. Perdimos, creo que 1-0 con gol de Bianchi, pero el resto del partido, Costas lo marcó de una manera tan impecable, sin cometer rudezas y demás, que ya me impresionó. De modo que la simpatía y empatía que podemos tener por nuestro técnico, me parece que a veces lo castiga cierto sector de la hinchada o de los hinchas demasiado, porque él logró objetivos que hace años que no teníamos y eso vale. De modo que siempre voy a estar con Costas. ¿Vos, Humphrey? Y yo creo, estoy de acuerdo en dos factores. Primero, en la irregularidad del equipo, pero también creo que es producto de un montón de factores, ¿viste? Uno como hincha siempre quiere que su equipo gane, guste, golee, y eso no siempre es posible. Yo la verdad es que es un equipo que me ilusiona, que pocas veces te deja gamba, y creo que el factor anímico es fundamental. Mira, yo te voy a contar una anécdota. A mí me pasó, estaba parando en Asunción a una cuadra del Estadio Defensores del Chaco, que no es donde se jugó la final, pero sí es donde fue a hacer Racing el último entrenamiento antes de la final, de la final de la Recopa. Y el día previo me encuentro con el micro de Racing, entonces vamos con Rodrigo, con mi hijado, que fuimos juntos a Asunción, a tratar de ver a los jugadores salir de ese entrenamiento. Y en el medio de eso me pasa que para ir a la casa donde estaba parando tenía que dar como una vuelta al estadio. Y a mí me pasa, y yo supongo que cualquier hincha tendrá esa fantasía, o varios la tendrán, por lo menos yo la tuve siempre. ¿Qué pasaría si fuera al vestuario antes de un partido trascendental Ajá. para transmitirle lo que significa para el hincha, que en este caso habían viajado, estaba yo y eran 30.000 más que habíamos ido, 40.000 más, no sé cuánta gente fue, pero una invasión de la ciudad, a transmitirle ese sentimiento, a darle una arenga desde un lado que no va desde el futbolista o del técnico o de la profesión, sino desde el corazón. Y en ese transitar por el alrededor del estadio, fantaseando en colarme, decía, ¿qué podría decirle yo a estos tipos de distinto a lo que les está transmitiendo Costas? Entonces, mira que hemos tenido técnicos buenísimos para mí a lo largo por lo menos yo recuerdo un montón de técnicos y le estoy recontra agradecido
por ejemplo, a Gago, sobre todo por ese primer semestre que yo sentía que estaba yendo a la cancha a ver un equipo que era como el Barcelona en su mejor momento, ¿viste? Un equipo que no solo iba a ganar, sino que iba a gustar y que iba a golear, y durante unos partidos, sobre todo ese campeonato, fue un lujo. Sin embargo, creo que lo que logró Costas, a diferencia de otros grandes técnicos, insisto, al Chacho Coudet lo Sí. amo, a Coca le estoy recontra agradecido, Mostaza se merece el bronce por el factor también histórico, pero me parece que lo que logró Costas y lo que transmite Costas en cada partido, viviendo cada partido con esa intensidad, es un plus que yo le perdono cualquier irregularidad. Y creo que no hay nadie que sufra más con esa irregularidad que Costas. Y lo ves en el modo en que vive cada partido y cómo vive su vida, ¿viste? Entonces, yo creo que no sé qué va a pasar y hay un montón de factores que te puede llevar o no a cumplir ese sueño, pero eh, hace un tiempo Milito en su etapa de jugador lo dijo, hay que permitirse los sueños. Nosotros durante años, en los 90, había un terror cada vez que teníamos la ilusión porque sabíamos que se nos iba a pinchar. Y creo que más allá del 2001, creo que el cambio real en lo que significa ser de Racing y que vino con el Racing positivo es a partir del 2014 y de la para mí brillante gestión de Víctor Blanco, que trajo aparejado un cambio de mentalidad y que ahora nos podemos permitir soñar y nos podemos también permitir el fracaso, pero de un modo distinto. Diría, no el fracaso, sino la derrota, ¿viste? El fracaso creo que es otra cosa. Jugamos un montón de veces la Copa y yo creo que este año se puede dar y si no se da hay que seguir soñando porque por este camino lo vamos a lograr. Bueno, Humphrey, tanto a Humphrey como a Carlos, un gustazo, realmente un lujo estar con los Incillos en este programa de viernes. Un gustazo, un gustazo, una deuda casi que me encanta que hayan estado. Abrazo grande y ¿qué hacemos, Diego? ¿Vamos a ir a la tanda o vamos al otro invitado? Ahora vamos al otro invitado. Un gustazo a los dos. Gracias, Carlos. Abrazo a mi viejo, un placer y nos vemos pronto. Carlos, chau. Chao, muchas gracias, Carlos, por este espacio. Un placer. Y ya derecho, sin la tanda, nos vamos a hablar. Vamos a hablar del partido de hoy, Diego. No sé, ¿vos lo viste al partido de hoy y del Sí. femenino 1-1? Sí, lo vi bien Bueno, femenino. Sí, vamos sí. a charlar. Tenemos un amigo, el señor Miguel Mateos, que tiene en Instagram, lo pueden ver, 100-racinguista, que él sigue más allá de también la campaña de Midland, creo, sigue el femenino. ¿Cómo estás, Miguel? Hola gente, bueno, buenas noches, gracias por este momento, ¿no? Que es algo que a mí me encanta el fútbol femenino y bueno, nada, hoy la verdad que fue un partido atípico, como todo clásico, ¿no? Se jugó con los dientes apretados y bueno, pegó primero Racing y bueno, y nada, y Se nos se escapó quedó ahí con- en el final, se nos escapó una Sí, pena. una lástima porque fue una Claro, pelota sí, sí. larga. Racing jugó mejor, Independiente no hizo casi ninguna. Y fue esa No, pelota no. larga. ¿Cómo? Sí, se quedaron todos protestando una supuesta posición adelantada y le pasó la delantera por la espalda a Serena Rodríguez. Bueno, pum, Exacto. vino el empate. Fue más con un error que virtudes de Independiente. Che, Miguel, contame vos Sí. que estuviste allá, que estuviste en Domínico, ¿qué tal el ambiente, la gente, cómo se vivió todo el antes, el después? ¿Cómo estaban las chicas de Racing después de que le empataron cuando estaba casi ganado? Y mirá, yo te digo, yo al femenino hace 4 años que lo sigo y canchas que he ido, o sea, nunca tuve problemas. O sea, yo creo que pasa por saber ubicarse, ¿no? Y saber respetar. Como yo
como yo le dije a la Roquette, hubo un sujeto que en el Tita la insultó de arriba abajo, y yo humildemente fui y le pedí perdón, porque son gente que no van de visitante, y yo sí. Entonces ella me entendió, me dijo, no, Miguel, me dice, no te hagas problema, me dice, no pasa por ahí. Yo, ¿qué daba más por jugar en Racing, no? Pero son esos personajes que te dejan más parado a vos, que vas y pones la cara en otro lugar como visitante. Ajá, ajá. Y, Así que bueno, y allá fue tranquilo, allá la gente independiente nos respetó, o sea, nunca nos sentimos agraviados, tanto la prensa como la gente de Racing que fue, porque fue bastante gente. Acá Polita dice apoyo total al fútbol femenino, siempre luchando. Pablo Andersen dice Miguel Mateos el bueno lo tenemos nosotros, que supongo que se refiere a Miguel Mateos el cantante, que también es de Racing. Hugo Méndez más arriba que dice saluda desde el Dorado Misiones. Habla Sí. ¿de qué? ¿De Costas también? Habla de Costa, sí. Sí, sí, sí. Claro, porque hablábamos con los muchachos de las copas, pero antes que se nos cierre el programa, que no nos queda tanto, Dale. vos comentame, Miguel, ¿cómo vivís cubrir el fútbol femenino? Que supongo esta va a ser la primera y no va a ser la última vez que te llamemos, pero ¿cómo vivís el hecho de cubrir el fútbol femenino, de ir allá, de todo lo que se mueve con el fútbol femenino? Y mira, yo te voy a contar algo. Cuando yo tuve el orgullo de cubrir la Copa Federal, ¿no? Que salió Ajá, campeón ganó Newell's. Newell's. Sí. Claro, no sé si vos te acordarás que hubo un episodio donde todas las chicas renunciaron a la selección. Sí, Stabile, sí, Laucho sí, Olivero, hubo un momento, sí. un montón de gente. Porque lamentablemente no le dan mucha importancia no te digo en el fútbol local, sino en los chicos que vienen del interior. Me contaba la Roquette y un par de chicas que yo le he hecho una nota Ajá. de que no le dan importancia. O sea, se llama Copa Federal, pero se juega en Buenos Aires. Ellas tuvieron que viajar toda una noche, le cambiaron un partido, que jugaban a las 9, se lo pusieron a las 5 de la tarde y tuvieron que dormir en el micro. ¿Me entendés? Y son todas esas cosas que yo hago hincapié en eso, porque yo difundo, porque me gusta el fútbol femenino, y hay muchas cosas que no cierran, ¿viste? Sí, Yo siempre digo teléfono chiquitapia, ¿viste? Porque claro. no puede ser que viajen. Está bueno lo que decís, porque Mariana Larroqueta, además de ser de Racing, ahora está jugando en Newell's, pero es una chica que jugó creo que 2 mundiales y jugó en muchísimos Sí, lugares del mundo. Y bueno, sin embargo, tiene que venir acá a la Copa Federal y volver a cosas mucho más precarias, ¿no? exacto, tal cual. Yo creo que se le tendría que dar, si hablamos tanto de que hay que difundir el fútbol femenino, yo creo que hay que darle la importancia y el lugar que se merece. Porque Ujú. ellas viajan en micro. Los jugadores de primera, como los nuestros de Racing, que la verdad que también lo cubro desde la tribuna, viajan en avión. Claro. A ver, tenés un predio como es AFA, que gracias al señor Gulozano tuve el honor de cubrir toda la Copa Federal, el año pasado y la de este. Un predio, dale un lugar, dale un espacio a todos esos equipos que vienen a competir acá, tanto Belgrano, San Luis, el Central, Newell, ¿no? Así que bueno, esa es la idea, es mi granito de arena para que el fútbol femenino trascienda más, ¿no? ¿Y cómo ves la campaña en general? Yo hoy, que el campeonato pasado la seguí bastante más, este año no, este campeonato no la seguí tanto, me gustó, me gusta mucho la arquera, Bobadilla, me parece que hay una línea de fondo muy firme. Hay una línea de fondo muy firme y hay, bueno, Rocío Bueno, Cindy Ramírez arriba, Sandoval en el medio. Margatti. ¿Cómo lo ves vos? Como última pregunta, ¿cómo ves vos Sí. a las chicas hoy en este Mirá, campeonato? yo veo un equipo sólido, o sea, lo que es el Bracamonte en sí, ¿no? Trabajan mucho en equipo. Rocío Bueno es una goleadora fantástica. O sea, vos fijate la jugada de hoy. Cindy Ramírez es la dueña, yo le digo,
la uruguaya dueña de la pelota parada. Y hoy fue al revés, hoy Sí. fue esta chica Otazú, Otazú que Mili tiró el centro, Otazú, sí. que tiró un córner y cabeció Cindy Ramírez. Vos fijate el rol cómo cambia. Y Rocío Buena es una goleadora que tiene que bajar mucho a buscar, no le llegan las carrileras como ser Mili. Va y llega un segundo tiempo. Mucho desgaste hay. Se notó en Loli Maligrati, se nota en Orrego, en un montón de chicas se nota el cansancio. Porque Ajá. si vos ves el equipo cuando recién empezó, era todo fútbol, ganaban 3-0, 2-0. Sí. Hoy le cuesta hacer un gol. Ajá. Yo Pero lo el que equipo, veo, sí, lo que veo que se nota, yo lo veo por las estadísticas, Bracamonte desde que estaba perdido nada más que 4 partidos. Eso me parece tal muy, cual, sí, pero sí, muy sí. interesante. Cuando uno se queja que Costas pierde, por ejemplo, bueno, Bracamonte no perdió casi nada en un campeonato difícil, indudable, que está Newell primero, ¿no? Que parece una nueva gran figura en el fútbol femenino. Miguel, te estamos despidiendo y seguramente no va a Dale. ser la última vez que te llamemos, ya te digo, para charlar sobre fútbol femenino. Miren, busquen que él en Instagram, 100-racinguista, ahí tienen todo el fútbol femenino cubierto por Miguel. Un gustazo charlar, un gustazo hoy. Dale, bueno, dale, gracias a vos, gracias por darme este espacio y bueno, cuando vos quieras me pegás un tubazo, tal día salimos, siempre y cuando, porque yo, o sea, yo cubro Racing y cubro otro, ¿viste? Por ahí me Sí, llaman, sí, por entiendo. ejemplo, así que bueno, para mí es un placer y gracias por este espacio. Bueno, un gustazo, Miguel, nos seguimos viendo. Dale, te Y mando un abrazo, saludos a todos los oyentes. bueno, muchas gracias. Y hoy el programa se nos fue, casi que ahora va la tanda y que no pudimos meter la tanda a lo loco. Estuvieron los Incillo, Carlos y Humphrey, una nota fantástica, hablando de jazz, de rock, hablando de fútbol de ayer, fútbol de hoy. Y ahora quería yo hacer un cierre, porque desde que estaba Malena, cuando estaba Malena Bonahora, hace un mes, un tiempito, no charlábamos a veces nos había quedado perdido un poco el fútbol femenino. Y así, volando, se nos ha ido el 8º programa. Justo, Más o menos. ¿Te diste cuenta que se le cerró el Meet cuando... Se le cerró el Meet. Por dijo eso, chao? dijo chao y se cerró. Pero parece que está pactado. Preparado. Está bien elaborado, está bien. El programa está justo. Tengo las preguntas acá y determinada cantidad de tiempo. No, salió fenómeno. Operación técnica, del otro lado Diego Cariolo, Mozart y Corbata, el corazón de la cultura racinguista. El martes volvemos al horario normal, si Racing nos deja, porque el otro martes también vuelve a jugar, entonces Racing no nos ha dejado jugar mucho, no nos ha dejado hacer el programa tan uniforme, ha estado muchos lunes, muchos viernes. Pero ya podemos decir que tenemos otro programa de cuando juegue Racing el martes, capaz que hacemos una hora el lunes también. Bueno, pero eso lo vamos a ver. Ahora tenemos el martes que viene, martes 29, el último programa de abril. De vuelta, Diego Cariolo, Operación Técnica. La conducción, quien les habla, Carlos Graneri. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta el martes, ¿no, Diego? Esta vez hasta el martes. Al martes, entonces. En 4 días nomás. 4 días, es poco tiempo. Listo. Chao.